Renacimiento, pero también se da el protestantismo, que es el movimiento separatista de la Iglesia Católica. Y aprovechando el protestantismo, también los ingleses establecen un lema que se decía, dejar hacer y dejar pasar, ¿verdad? Y esto era lo que después se volcó en contra de las mayorías también, porque se volvieron peor que esclavistas. Entonces se explotaba todo. Esta etapa de la producción así grande de todo, también impulsó el crecimiento y el progreso de las fuerzas de producción de España y de Europa. Porque, ¿qué fue lo que vinieron a hacer los españoles a América Latina? Vinieron a explotar, a expoliar lo que había. Querían llevarse los tesoros que había en América Latina. Y de eso no nos engañemos. Igual sigue siendo la explotación de las minas de Canadá, de las mineras de Canadá, las mineras de los rusos, todos ellos quieren llevarse materias primas, ¿verdad? Minerales preciosos de América Latina. ¿Y qué les importa al pueblo? Todo el tiempo ha sido así desde la colonia, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien hecho, pero ahora la gente es crítica y se defiende. Lo que no se pudo hacer en aquel entonces porque el desarrollo de la tecnología en Europa era muchísimo más avanzado que el de nuestros ancestros, ¿verdad? Nuestras culturas, nuestros nativos, que parece que habían dejado de ser los mayas propiamente, ¿verdad? Pero pues ellos vivían de la observación y de algunas costumbres un poco bárbaras, ¿verdad? Pero al final lo que se llevan son el oro y la plata que hubiera. Y entonces, después de que se da la caída del gobierno teocrático de la Iglesia, se da el protestantismo y se da ese liberalismo económico, social, con ese lema de dejar pasar y dejar hacer, pues Inglaterra sigue feliz con la esclavitud, ¿eh? Sigue feliz y trayendo más esclavos y vendiendo más esclavos. Y entonces se dedican a piratear o a robar los tesoros que España llevaba en sus galeones de América Latina. Entonces se los roban en el camino. ¿Cuánta plata sacaron del Potosí, de Bolivia? Se dice que podía hacerse un camino de tierra con esa plata de aquí a España por la cantidad. Y entonces, y así siguen las cuestiones sobre las condiciones, solo que sobre una nueva base. Bueno, entonces no estaban de acuerdo con que a esta nueva etapa se le llamara derecho natural clásico. Y entonces, por las críticas, se dice que lo clásico se relaciona con la antigüedad grecorromana. Y la nueva noción del derecho natural que se defiende por los pensadores de los siglos XVII y XVIII, pues no tiene nada que ver con el principio de esas cosas, ¿no? Sino que se trata de la modernidad y desde ahí tiene que alcanzar. Y por eso es de que la denominación cambia y entonces se habla de la escuela racionalista del derecho natural. Y la clave para entender esta escuela está en su ambición de producir un sistema natural por vía deductiva. Se empieza a utilizar el silogismo, ¿verdad? Como una de las formas para poder interpretar la norma. Y pues muchos de los filósofos que aquí participan, pues están basados propiamente en el que el origen del derecho proviene del racionalismo humano, ¿verdad? ¿Y qué es el racionalismo? Pues en un sentido amplio es aquella doctrina filosófica que domina el papel de la razón, en la que domina el papel de la razón en detrimento de la experiencia. En un sentido estricto, el racionalismo es un método de investigación científica cuyo criterio de verdad está constituido por los datos obtenidos por deducción, con exclusión de los datos empíricos obtenidos por inducción. Entonces, claro que el silogismo obtenido por deducción siempre va a ser muy certero el resultado, a las conclusiones, pero el silogismo que se va a realizar por inducción es mucho más difícil de establecer si arriba a conclusiones
verdaderas o no. Y por eso creo que se dejó de usar un poco el silogismo, ¿verdad? Entonces los naturalistas clásicos concebían la existencia de un sistema de derecho. Solo voy a hacer algo porque... muy bien. Entonces vamos a ver. Aquí está. Si usted me pudiera brindar. Perdón. Bueno, un momentito. Voy a admitir algunos. Entonces, hecha esa aclaración, ¿verdad?, de la escuela del derecho natural, ya no se le incorporó ningún adjetivo de clásico. Continúa nuestro análisis, que es la escuela propugnada por los autores del siglo XVII y XVIII. Y entonces se llamó Escuela Racionalista del Derecho Natural. Y así pues, precedida de las orientaciones racionalistas citadas anteriormente, se desarrolla esta escuela, ya con los filósofos del siglo XVII y XVIII. Los naturalistas clásicos, que concebían la existencia de un sistema de derecho cuyos rasgos característicos eran su eternidad e inmutabilidad, únicamente susceptible de ser descubierto por la razón humana y aplicable por esta a la reconstrucción de la sociedad, dado que en virtud del dogmatismo y medieval la humanidad había dejado de reconocer esas leyes eternas. Entonces entramos en materia. El fundamento del derecho natural clásico era, como lo explica la mayoría de autores, consiste en que consideraban al hombre que el hombre nace libre e independiente originariamente, no vivía en sociedad. Y por ello fue necesario formular un pacto con otros individuos para constituir una sociedad a la cual se le transfiere o delega cierta clase de sus derechos y de sus libertades como contraprestación de la protección de su vida y de su propiedad, de la propiedad que el individuo recibe. Es decir, el pacto era constituir una sociedad, asociarse para protegerse, para proveerse de alimentos y también, ¿por qué no?, ¿verdad?, de un cuerpo de poder político que posteriormente fue el Estado, pero creado por la misma normativa del derecho según estas ideas. Y se decía pues de que el hombre al principio nace con ciertos derechos que le confería Dios al hombre y eran anteriores a cualquier forma de sociedad. Eran derechos inalienables, por eso, porque eran derechos naturales, y esos derechos constituyen, según puede inferirse de lo expuesto, la fuente del derecho legislado estatal, o sea, lo que es el derecho vigente. Y otros autores ya después del modernismo, como Santiago López Aguilar, guatemalteco, Máximo Pacheco, que ustedes tienen el libro, chileno, ¿verdad?, Gómez, Edgar Bodenheimer, estadounidense, en sus respectivas obras ya citadas en este trabajo, consideran que el desenvolvimiento del derecho natural clásico pasó por 3 periodos. El primero, determinado por el protestantismo, que hablábamos del protestantismo más o menos en 1524. En el ámbito religioso, por el absolutismo o despotismo ilustrado, pues era de la iglesia, ¿verdad?, en el campo político y por el mercantilismo, ¿verdad? El protestantismo, el absolutismo y despotismo ilustrado y el mercantilismo de la economía. El absolutismo, despotismo ilustrado, pues es el ejercicio paternalista del gobierno, aparentemente en favor del pueblo, detentado por un grupo de personas que se atribuyen un grado de cultura superior sin realmente tenerlo. Su lema puede sintetizarse de la manera
siguiente, que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, fíjense ustedes. O sea, todo lo que vamos a hacer es para el pueblo, pero sin tomar en cuenta los intereses del pueblo. Que al final esas corrientes han prevalecido hasta nuestro tiempo, y si no, miren cómo estamos en estos países, ¿verdad? Estamos muy mal. A esta época corresponden las teorías de Fernando Vázquez de Menchaca, Hugo Grocio, Tomás Hobbes, Spinoza, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Jean-Jacques Burlamaqui, Christian Wolff, Hugo Grocio, Tomás Hobbes, en fin, el pensamiento de todos ellos. Y fue Fernando Vázquez de Menchaca en 1589 quien en su obra Controversias Fundamentales expuso que el derecho natural procede exclusivamente de la razón humana, en tanto que expresión de la verdadera naturaleza del hombre. Pues sí, porque pues el raciocinio, ¿verdad?, está en el ser humano. Hugo Grocio, que en un principio mantenía la idea metafísica, decía, o sea, las ideas de que el derecho provenía de la divinidad, después de 15 años o de 20 años cambia su posición ideológica totalmente. Y dice, no obstante mantener una concepción filosófica metafísica, sentó las bases para la escuela clásica del derecho natural, haciendo una división entre este y la religión. Imbuido del criterio racionalista de los estoicos, concebía la existencia de un derecho natural fundado en la naturaleza del hombre. Tal derecho pensaba existiría independientemente de que hubiese Dios, o aunque hubiese y no se preocupase de los asuntos humanos. Grocio definía el derecho natural como un dictado de la recta razón, que indica que un acto, según sea o no conforme a la naturaleza racional y social, tiene una cualidad de necesidad moral o de bajeza moral, dependiendo de cuál sea la actitud del individuo, ¿verdad? Entonces, lo que él dice que un derecho natural es como un dictado de la recta razón y que indica un acto, y este puede ser positivo moralmente o negativo. Tomás Hobbes, que es el autor del Leviatán, ¿verdad? Él escribe el Leviatán refiriéndose al Estado monárquico y es un pensador inglés. Llamó derecho natural al cuerpo de principios que la razón humana imaginó para hacer la vida pacífica y segura. El derecho natural que puedo definir, decía él, es el dictado de la recta razón que no hay, perdón, de la recta razón que hay en nosotros, acerca de aquellas cosas que han de hacerse o omitirse para la conservación constante de la vida y de sus miembros. Spinoza, quien quiera conocer los escritos de Spinoza, es un personaje muy importante. Tiene unos escritos, pero asombrosos. Pensador holandés de origen español, consideraba, al igual que Hobbes, que el hombre en estado de naturaleza está gobernado no tanto por la razón, sino por el deseo y la voluntad del poder. Aquí habla ya él del poder, ¿verdad? El poder, así el derecho natural coincide con ciertas limitaciones al poder soberano, que resultan del poder de la multitud, o sea, de la soberanía del pueblo, o de la razonable comprensión por el gobierno de sus propios intereses. Samuel Pufendorf aborda ante todo la distinción entre derecho y teología, ¿verdad? Distingue además estableciendo una antítesis, que es el derecho natural del derecho positivo. El primero tiene la supremacía, dice el derecho natural, existe previamente el Estado, conserva siempre su imperio y a él debe atenerse el derecho positivo, es decir, el derecho humano o legislado por los hombres. Pero eso de legislado por los hombres ya puede confundir. Él dice el derecho natural de las normas directivas para la legislación. Y Pufendorf distingue además, en conexión con esto, los derechos innatos de los adquiridos. Los innatos son propios del hombre aislado, dice, antes de que llegue a ser miembro de una sociedad. Esto es antes de que pertenezca a la colectividad. Y los derechos adquiridos son los derechos que se añaden al hombre cuando ya pertenece a una sociedad, a una familia y al Estado. Y por eso decía él que son derechos inalienables porque nacemos con ellos, pues.
es algo que es un conocimiento intuitivo que nadie nos enseña, ¿verdad? Y Tomasius, el alemán Tomasius, hace el primer intento de distinguir plenamente al derecho de la moral, considerando que este es inherente a la interioridad del hombre y le procura una paz interior, mientras que el derecho tiende a la consecución de una paz exterior, actuando sobre el hombre con autoridad externa. Pero realmente esto de Tomasius no era tan así, porque si bien él hizo un buen esfuerzo por separar el derecho de la moral, también lo es de que la moral no es solo un comportamiento interno, ¿verdad? Porque también está la moral social. ¿Cómo reacciona la sociedad entre determinadas inmoralidades de los gobernantes a veces? ¿Cómo reacciona la moral social? Se pronuncian todos negativamente y lo critican y todo eso. Luego entonces la moral social tiene mucho que ver con la exterioridad de las sociedades. Porque si dijéramos nosotros que es ética, pues el comportamiento ético pues es interno. Por ejemplo, decir, bueno, yo le debo dinero a fulano y tal, pero como no me lo ha cobrado, no se lo voy a pagar. Ese es un acto interno de la interioridad del ser humano. Subjetivo, estará en él actuar éticamente o no, ¿verdad? Pero no hay una sanción. En cambio, en la moral social sí hay sanción. Y la sanción es la fiscalización, pues, de la misma sociedad, la condena social, aunque no haya una medida coercitiva como una pena de prisión, ¿verdad? Ni una multa. Entonces, Cristian Tomasius trató por todos los medios, de separar la teología del derecho y dado su método escolástico y logístico, se dedicó a eso, pero con tal pasión que tuvo que abandonar su ciudad natal porque tenía muchos enfrentamientos y persecuciones y enemistades por su forma de pensar. Y así pasa con muchos. Christian Wolff, pues según Bodenheimer, el teórico del absolutismo ilustrado, era de Federico el Grande, escribió muchos volúmenes. Destaca el jus naturel como método científico en la que revela una orientación escolástica y dogmática. Sí, lo que pasa es que algunos, cuando ya se tenía claro realmente que el origen del derecho era proveniente de las ideas del individuo, del razonamiento humano, pues muchos querían regresar esos descubrimientos a la idea de un origen metafísico y divino, ¿verdad? Siempre trataron de hacerlo. Y en cuanto a la posición filosófica jurídica de Wolff, puede encontrarse en los rasgos tradicionales, tales como la sociabilidad del hombre, el contrato social y la deducción racional. Hay un segundo periodo de la escuela clásica racionalista del derecho natural que acaece determinada por una inclinación hacia el capitalismo libre. Sí, las sociedades van cambiando del feudalismo hacia el capitalismo. En el plano económico, llegado o impulsado por el liberalismo económico, porque después de que termina el poder de la iglesia, se acaba con la teocracia, ¿verdad? Entonces surge ese movimiento de liberar todas las actividades económicas. Los ingleses siguen con su comercio y también los portugueses y también algunos otros con su comercio de esclavos. Y se crea ese lema que les decía yo, dejar hacer y dejar pasar. Y en ese dejar hacer y dejar pasar hicieron, pero cosas tremendas. Y realmente el cambio del feudalismo hacia el capitalismo de Europa fue impulsado por las riquezas encontradas en América Latina, lo que hoy es América Latina también, porque entonces ya los españoles tenían dinero para financiar grandes proyectos, ¿verdad? Y también los ingleses, porque les robaban el dinero a los galeones españoles. Y ahora, últimamente, yo he visto muchos programas de Discovery en donde todo el mundo ahora, la moda es ir a descubrir todos esos tesoros que los galeones y los barcos de Inglaterra
tiraron en el mar, ¿verdad? Hay un boom por esa actividad. John Locke y Montesquieu son dos personajes muy importantes en esta lucha, jóvenes. Ellos aportaron mucho, y también los norteamericanos James Wilson, James Kent, Joseph Story, más o menos en 1845. Pero el filósofo inglés John Locke es uno de los que propone, creo que el nacimiento no solo del Parlamento, sino de un organismo, no sé si es el legislativo o es el judicial. Y también Montesquieu lo hace, propone un organismo ejecutivo, me parece. Entonces John Locke es considerado como el padre de la ideológico de la Revolución Norteamericana, que concibió la existencia de un derecho natural que postula la igualdad e independencia entre los hombres. También participó de las ideas contractualistas y relativas al pacto social, pero con influencia racionalista, como dice Del Vecchio. El contrato social es descrito por Locke como un hecho, pero como el más racional de los hechos. Y ese hecho radica, según esta concepción, la fuente u origen del derecho vigente. Sí, lo que él planteaba era celebrar un gran pacto social en la que todos los individuos tenían que ceder sus libertades y sus derechos a cambio de que un sistema jurídico y un aparato estatal, que sería el Estado, ese era un aparato de dominio de poder público, que sería el Estado, pudieran velar por su seguridad, por su bien común, también por la justicia, ¿verdad? Y entonces, en lugar de hacer todo, pues nos organizábamos en un Estado con un sistema de derecho para ordenar un poco nuestra vida y dejar esas vendetas de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? En cuanto a Montesquieu, también aporta eso que les digo yo, no sé si el organismo judicial, porque decía él, hay que vigilar al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Y quién los va a vigilar? ¿Y quién los va a castigar? Pues el organismo judicial, para eso es, ¿no? Y Montesquieu, en su obra del espíritu de la ley, dice que las leyes son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Y su concepción naturalista es tal que considera la fuente o génesis del derecho en los factores naturales, especialmente en el entorno natural, ¿verdad? Así pues, este segundo periodo se caracteriza porque el derecho natural tomó un viraje completamente o altamente politizado, haciendo radicar la fuente de su validez en la existencia del Estado, con sus correspondientes poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Sí, la intervención de John Locke y de Montesquieu pues hace completar el esquema del Estado. Para concluir lo relativo en el tercer periodo, lo relativo a la escuela clásica racionalista del derecho natural, pues una breve reseña del tercer periodo es que se desarrolló en el siglo XVIII dentro del marco de una generalizada creencia en la soberanía popular. Ya surge ese término de la soberanía, del poder y de la soberanía popular. Y surge también el de la democracia, es otro término que se va acuñando. Pero además la ideología del derecho natural en esta etapa asume un carácter más individualista y liberal, dado que en ese siglo el iluminismo, como se le llamó, que fue después del Renacimiento, reclama en favor de la liberación del individuo frente al poder gubernamental opresivo y frente a la tradición feudal con sus vínculos y sistemas de privilegios. O sea, lo que se quería era ya cambiar, porque como ya la tecnología había avanzado, ya se necesitaba otro tipo de derecho, otro tipo de Estado. Inmerso en tales condiciones, Juan Jacobo Rousseau, considerado como el padre ideológico de la Revolución Francesa en 1712-1778, lleva a su máxima expresión la idea del derecho natural respecto de la liberación del individuo, invocando los derechos inalienables de la libertad y los derechos inalienables del hombre, plasmados en la Declaración de la Independencia Norteamericana de 1776, ¿verdad?
y en Francia en la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. O sea que hubo poquito tiempo entre una y otra, pero la primera fue la de Estados Unidos, ¿verdad? De Norteamérica, basada en la Declaración de Independencia. Un poco es la Declaración de Virginia, la Constitución, la Carta de Virginia, que después llega a ser la Constitución de ese país, ¿verdad? Y en la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, que alimentó la Revolución Francesa. De ahí que el Código de Napoleón empezó con la frase: existe un derecho universal e inmutable, fuente de todas las leyes positivas. Es la razón natural que gobierna a todos los hombres. Eso era lo que decía el Código Civil, ¿verdad? El código que le llaman el Código de Napoleón. Concretamente, Juan Jacobo Rousseau consideraba que la única garantía del derecho natural residía en la mayoría, o sea, en el pueblo. Y para ello decía era necesario que cada individuo entregase a la comunidad sin reserva alguna, mediante un contrato social, todos sus derechos naturales, ¿verdad? La vida, la seguridad, todos. De tal suerte, pues, que para este pensador francés el derecho natural era la fuente del derecho vigente por vía contractual. Y sí, jóvenes, miren, las ideas de estos filósofos son los que nos llevaron a organizar la República con los 3 poderes que conocemos, a organizar los estados democráticos, los estados unitarios, los estados federales, en fin, todo eso. Pero fue porque surgió de las ideas de estos inteligentes pensadores, ¿verdad? De tal suerte, pues, que para este pensador francés el derecho natural es la fuente del derecho vigente por vía contractual, es decir, ese gran contrato era la Constitución o Carta Magna, y aún más prescindiendo de todo cuerpo legislativo estatal, así se llamara Parlamento, Senado o lo que fuera, no importaba si existía el Parlamento o no. Y pues el poder legislativo, el poder del legislativo, decía él, radica en el mismo pueblo, y esto lo deberían de leer algunos diputados, ¿verdad? El poder legislativo radica en el mismo pueblo en ejercicio y en forma directa de la soberanía, y no en un grupo representativo. O sea que los diputados no se deben olvidar de eso. Una vez electos, ellos se creen muy independientes y que pueden hacer lo que les dé la gana, y no es eso. Entonces, las ideas planteadas por Rousseau influyeron en el pensamiento de Kant, ¿verdad? Para Rousseau, la ley, entiéndasela en su sentido como sinónimo de derecho, es un derivado directo y casual de los intereses individuales de la voluntad general, respectivamente. En tanto que Kant concibe a ese mismo derecho con caracteres de generalidad y abstracción tales que lo hacen válido por encima de cualquier condición concreta o individual en que pueden encontrarse los sujetos a quien está dirigido. A él le decían el filósofo de la libertad, pero era demasiada libertad que no concretaba más Juan Jacobo Rousseau. Por encima de cualquier condición concreta, decían que pueden encontrarse los sujetos a quien estaba dirigido. Esa generalidad del derecho, según era el resultado necesario de la aplicación de los principios de la razón. Y para Kant, en efecto, los principios del derecho son principios que pretenden una validez absoluta por encima de las condiciones de espacio y tiempo, es decir, por encima de la historia. Y eso no puede ser. Estamos amarrados a nuestra historia, pues, aunque a veces la historia la cuentan los vencedores, ¿verdad? Y basta relacionarlos con la historia moderna para explicarnos el presente, para constatar su funcionalidad respecto de ella. Así bien, para los efectos de nuestro objeto de estudio, pues es importante señalar que Kant, al tratar de establecer qué es el derecho como ciencia, pues decía que era el conjunto de leyes susceptibles de una legislación exterior. Y esa legislación exterior se llama teoría del derecho o simplemente derecho. Pero cuando esta legislación existe, forma parte de la ciencia del derecho positivo. Y el hombre versado en esta ciencia o que sabe derecho se llama jurisconsulto. Pero si además esta persona conoce las leyes exteriores de una manera exterior, es decir, en su aplicación en la práctica a los diferentes casos que presenta la experiencia. En este caso, la ciencia del derecho recibe el nombre de jurisprudencia.
Pero si faltan esas dos condiciones, o sea, el jurisconsulto y falta la praxis, para que haya jurisprudencia, pues la ciencia de lo justo no es más que la simple ciencia del derecho, sin ninguna práctica. Y esta última denominación, pues combina el conocimiento sistemático del derecho natural, por más que el jurisconsulto debe tomar de esta última los principios inmutables de toda legislación positiva. O sea que esto es un poco lo que yo les decía con el proceso del conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Pues está el sujeto conocente y está el objeto del conocimiento. El sujeto conocente es el investigador o el jurisconsulto, el que está estudiando el derecho. Y el objeto del conocimiento es el derecho en sí. Entonces ahí se da una relación dinámica que termina en que o bien el objeto del conocimiento influye al sujeto, o bien el sujeto influye en los resultados del objeto. Pero todos estamos convencidos, pues, de que el derecho en nuestras vidas, después de esos 8 semestres que llevan de estudio, pues algo habrá dejado en nosotros, ¿verdad? O sea, que sí hay una influencia del objeto del conocimiento hacia nuestras personas. Surge una escuela histórica del derecho que se llama Romanticismo Jurídico Alemán. Y esa escuela del romanticismo está en contra de la escuela racionalista, ¿verdad? Es la expresión del espíritu del pueblo, de la conciencia jurídica popular. Pero el romanticismo era una concepción integral del mundo y de la vida de carácter antirracionalista, que concede preeminencia a la sensibilidad sobre la razón. Y se desarrolló en Alemania, donde originó una adoración a la historia de lo tradicional, así como la divinización de un sentimiento colectivo, un desmesurado nacionalismo y el culto a la autocracia. Y eso pues puede ser que haya influido un poco en las ideas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En el nacionalsocialismo, que es lo que se conoce como el nazismo. Y esta escuela pues está en contra de los racionalistas y dice que el derecho es el espíritu del pueblo, la expresión del espíritu del pueblo y de la conciencia jurídica popular. Y el filósofo napolitano Juan Bautista Vico decía en su Ciencia Nueva que concibe el derecho como nacido de la conciencia popular, merced a una obra anónima y colectiva, en la misma forma que nace el idioma de un pueblo, que se va forjando poco a poco, ¿verdad? Y otro era el inglés Burke. Él sostuvo con ese pensador italiano que pertenecían siempre a la escuela romántica o histórica del derecho, que floreció fundamentalmente en Alemania. También de esa escuela participaba Federico Carlos Savigny, Gustavo Hugo y Jorge Federico. Vamos a ver, ellos decían que eran reflexiones sobre la Revolución Francesa y que esas reflexiones se oponen abiertamente a las tesis de naturalistas, especialmente se oponen a las tesis de Juan Jacobo Rousseau, que había informado la obra legislativa de la Constituyente de Francia. Burke sostiene el principio de la continuidad histórica en el sentido de que, según su parecer, las instituciones políticas encuentran su fundamento en la historia y en las tradiciones de cada pueblo. O sea, lo que contradecía eran las ideas de Juan Jacobo Rousseau, de Hugo Grocio, de Thomasius, de todos los filósofos de esa época del contrato social, que era necesario el contrato social. Pero esa escuela del romanticismo no tuvo mucha trascendencia, ¿verdad? Más bien lo que siguió fue la propuesta de Juan Jacobo Rousseau. Porque, bueno, el romanticismo decía que había que hacer un estudio cuidadoso de las tradiciones y costumbres para establecer el verdadero contenido del derecho. Porque el derecho, decían los románticos, es idéntico a la opinión del pueblo en materias de rectitud y justicia y tiene hondas raíces en el pasado de la nación, al igual que en el idioma. Es producto no de una voluntad arbitraria, sino de un crecimiento lento, gradual y orgánico. Pero no tuvo mucha trascendencia este pensamiento.
Savigny pues rechazaban la legislación para darle preferencia al derecho consuetudinario, pues en él encontraban la expresión más genuina de la creencia universal del pueblo. Y la fuente suprema del derecho para ellos era la costumbre y no las leyes. Luego surgen la Escuela Histórica del Derecho, que extrajo muchas de sus ideas del historicismo filosófico o idealismo objetivo, cuyos representantes fueron Schelling y Hegel, muy afines entre sí en cuanto a los sistemas filosóficos se refiere. Fue Federico Schelling quien ejerció más influencia sobre la Escuela Histórica del Derecho. Consideraba que el espíritu se hace objetivo y su primera revelación es la naturaleza misma. Esta naturaleza como sujeto, dice Schelling, es una productividad infinita y la denominaba alma del mundo, la cual exterioriza primero el mundo físico y luego el espiritual. En fin, son pensamientos así bastante abstractos, ¿verdad? Hablaban del alma del pueblo, que era el alma del mundo, en fin. Y que eso determinaba la constitución social y política. Pero, digamos, Juan Jacobo Rousseau y sus seguidores eran más concretos, iban más a lo concreto, que era la organización del Estado. Y la filosofía propia de esa organización del Estado. Había que darle una justificación, o sea, una filosofía, una razón de ser. Y los románticos se quedaron en su romanticismo, aunque sí trascendió en Alemania, ¿verdad? Hegel, pues, decía que la historia es portadora de la razón universal que gobierna el mundo, ¿verdad? Todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real, dice este pensador. Y utilizó por primera vez, pues él descubrió el método dialéctico, de tal suerte que para Hegel todas las manifestaciones de vida social, incluyendo el derecho, son producto de un proceso dinámico de evolución. Ese proceso se produce gracias a la actividad intelectual de la conciencia de la sociedad, que se identifica con el espíritu popular o colectivo de Schelling. Adviértase, pues, que a pesar de admitir Hegel el carácter dialéctico de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, hace derivar tal carácter de un ente metafísico, o sea, de Dios, ¿verdad? De la divinidad. Llámese conciencia popular, conciencia de la sociedad o espíritu colectivo. Por tanto, ese rasgo metafísico hace que consideremos, siguiendo el criterio de Alfred Ross, que la Escuela Histórica del Derecho es ni más ni menos una posición encubierta de corte justnaturalista. Entonces, ustedes tienen ahí el material, jóvenes. No es el material tan ampliado como este que yo les estoy dando a conocer, pero sí tienen que leer el material que les fue proporcionado. Bueno, y ahí terminan esas tesis y llegamos al positivismo jurídico. ¿En dónde se ubica el positivismo jurídico? Pues también un poco dentro del idealismo, dentro del racionalismo. Todavía no hemos llegado al materialismo. Y entre esas vamos a ir más rápido. El conocimiento, dice, el positivismo solo se concibe como un simple receptor de imágenes de los objetos aprendidos sensorialmente. Y ellos, pues, decían que hay que abandonar las abstracciones y tengamos en cuenta los hechos concretos verificables por la experiencia, decía Auguste Comte, que es el exponente del positivismo. Entonces, bajo esa perspectiva, la filosofía termina siendo entendida como una teoría general de la ciencia, merced a lo cual solo sirve para organizar los conocimientos que se van adquiriendo a nivel particular por las distintas disciplinas científicas. Así como el estructuralismo, ¿verdad? El estructuralismo lo que nos proporciona es una estructura para estudiar el derecho, pero eso tiene ideología, tiene fuentes del derecho y tiene todo eso. No lo tiene. Es solo un instrumento. El éxito alcanzado por el positivismo en las ciencias naturales propició una pronunciada intención de aplicar sus métodos al ámbito de las ciencias sociales
y al grado de circunscribir la conducta social humana a una absoluta ley de causalidad, o sea que todo tenía una causa. Y sin más, el positivismo penetró en el campo científico-social, incluido el plano jurídico. No hay más derecho que el positivo, afirma Leon Duby, principal exponente del sociologismo jurídico. Y todas las escuelas que abrazan esta posición centran su atención en las leyes, las normas jurídicas, verdaderos mandatos emanados de la voluntad soberana del Estado por medio de los legisladores. Y esto es el derecho positivo. El positivismo afirma la exclusividad del Estado como instancia creadora del derecho, así como con muy sutiles matices diferenciales, pero con una rotunda orientación positivista. Existen 3 escuelas que plantean sus criterios jurídicos. Existe en Francia la escuela del exégesis. Ahora, pero esa escuela de una vez negaba el conocimiento del juez al derecho. Le negaba al juez toda posibilidad de hacer una interpretación del derecho que tenía que aplicar y se la otorgaba al legislador. Y decía que la escuela del exégesis, que el que realmente tenía la facultad de interpretar la ley era el legislador, porque él la estaba creando, no era el juez que la estaba aplicando. Y era un excesivo culto a los textos codificados y a la ley. Entonces eso cambió, pues no se podía sostener. La otra escuela es la escuela analítica de John Austin, que postula que toda situación jurídica, todo derecho subjetivo derivan al fin de cuentas del mandato soberano, sin el cual no habría leyes escritas ni tendría valor de la jurisprudencia de los tribunales. Como eran las monarquías, ¿verdad?, vigentes, entonces él decía que solo el soberano era el que podía emitir leyes y todas las leyes emitidas por el soberano eran derechos y de ahí venía el derecho. Y ese era el producto de la voluntad imperativa del soberano. Decía que la voluntad imperativa del soberano es el derecho positivo. Pues sí, porque cuando estaban los emperadores y todo eso, si emitían una condena de muerte a algún cristiano, pues no había forma de interponer una apelación, no se podía apelar esa sentencia. Había que recibirla así y ejecutarla. No había tu apelación. Y entonces, finalmente, en Alemania, la otra escuela, denominada Escuela de la Teoría General del Derecho, que revela una honda preocupación por la elaboración y clasificación de los conceptos jurídicos partiendo siempre del derecho positivo. Pues sí, ahí es donde nace el primer código de derecho civil, que es el Código Napoleónico. Y por aparte, perdón, él es francés. No, entonces no es en Alemania, es en Francia. Pero esta escuela sí es de Alemania, ¿verdad? Por aparte merece especial mención la llamada Escuela de Viena, cuyo fundamento está constituido por la teoría pura del derecho del maestro de Viena, Hans Kelsen, quien no se decía positivista, pero al final él se descubre como positivista, ¿verdad? Y en el curso de su existencia, Kelsen fue adoptando en su teoría un marcado carácter positivista, aunque al principio se declarara que no, que era neokantiana su posición. Y dentro de ese ámbito fue que alcanzó renombre universal, a tal grado que aún en la actualidad esa teoría influye notablemente en el pensamiento jurídico europeo, occidental y latinoamericano. La teoría pura del derecho, pues, decía él que es constituir una ciencia que tenga como único objeto el derecho e ignore todo lo que no le corresponda estrictamente a su definición y elimine todos los elementos que le son extraños. Él nos proporcionó algo muy importante para el estudio del derecho y es la famosa pirámide del derecho, que es muy ilustrativa y facilita mucho la comprensión de todo el corpus juris. Pero esto de la teoría pura del derecho, pues no podía mucho prosperar, ¿verdad? Porque era solo para el estudio de la dogmática normativa nada más. Pero ¿y entonces el derecho qué es? ¿Para qué se crea? Solo per se una norma no nos sirve para nada. Fuera de un contexto económico social no le podemos encontrar ubicación. Pero lo que nosotros necesitamos es conocer el derecho
de dónde viene, cuál es su razón de ser, relacionarlo con otras ciencias como la justicia. Si la norma no se le relaciona con el valor justicia, entonces no nos sirve mucho, ¿verdad? Y entonces el positivismo jurídico pues es una concepción con arreglo a la cual el derecho es producto de un proceso histórico por el poder del gobernante de la sociedad. Esa era la postura de ellos. Ahora, manifestaciones actuales del derecho natural, pues en América Latina podemos afirmar el panorama actual del pensamiento filosófico jurídico eurooccidental y latinoamericano arrastra una carga justnaturalista muy fuerte y que se manifiesta en varias direcciones. Por ejemplo, hoy día estamos en presencia, sobre todo en América Latina, de una concepción neocristiana de derecho natural, esencialmente bajo los criterios del catolicismo. Es posible hablar también de un neopositivismo, fundamentalmente con la influencia kelseniana, bajo la unidimensional arista de la teoría pura del derecho. Criterio bastante aceptado en el contexto europeo occidental, así como en América Latina. Y una tercera posición dentro de los juristas contemporáneos, que es lo que podríamos denominar neoclásica o neorracionalista, específicamente neocantiana, que se inscribe dentro del ámbito filosófico de nuestros días a partir de los estudios realizados por Rodolfo Stammler, Gustavo Radbuch en Alemania y Jorge Del Vecchio en Italia. Ustedes se recuerdan de quiénes eran ellos, ¿verdad? Esos autores están citados, pero no solo citados, sino que se dice qué fue lo que hicieron en el texto de Máximo Pacheco. Y Del Vecchio pues hablaba del derecho como fenómeno. Bueno, estas posiciones neocristianas y neopositivistas pues abonan en las teorías actuales, pero no las vamos a ver en este momento. Vamos a la concepción materialista del origen del derecho, que es la otra vertiente de pensamiento, ¿verdad? Que desde la perspectiva materialista el derecho es un fenómeno resultante de la interrelación dialéctica que se establece entre los hombres y entre estos y la naturaleza. Por ello, su origen debe buscarse analizando históricamente las relaciones sociales en su constante y dialéctico desarrollo material y objetivo. Y Hegel hace uso de la dialéctica, pero no lo hace tan, ¿qué les dijera yo?, tan detenidamente y tan explícitamente como lo hace Carlos Marx y Federico Engels, ¿verdad? Que aplican el método de la dialéctica para estudiar de dónde viene el derecho con el materialismo histórico, ¿verdad? Y también con el materialismo dialéctico, que es una interpretación horizontal, el materialismo histórico, y vertical, que es el materialismo dialéctico. Entonces, el origen del derecho en la concepción materialista del antiguo Oriente, pues se dio en Egipto. Consideraban que en el Nilo se obtenía toda la vida, que todo provenía del Nilo, todas las reglas y todas las formas de vivir lo asociaban el origen del derecho con la naturaleza, con el agua, el aire, el fuego, la tierra y otros. Y los mayas aquí también. Aquí teníamos nuestros dioses mayas asociados ¿a qué? A la agricultura, al clima, al agua, a la lluvia, todo eso, ¿verdad? Y eso es buscar en la materia el origen del derecho. En Egipto antiguo, pues se hablaban del agua, el aire, el fuego, la tierra y otros, ¿verdad? Y que todo emanaba de ella. Y eso era una concepción materialista del mundo. Y tal concepción pues recibe también el aporte de la cultura, de la gran cultura del mundo antiguo, de Babilonia, en la que había un notable planteamiento dialéctico, especialmente en la controversia que se da entre el esclavo y el amo acerca del sentido de la vida. No es lo mismo el sentido de la vida para el amo que para el esclavo. Encontramos también algunas corrientes de escuelas filosóficas materialistas en la India, en la China, culturas cuya vida social había logrado un nivel superior entre los países del Extremo Oriente en
mundo antiguo. En la India antigua, los filósofos llamados charvakas afirmaban la formación del mundo, incluyendo al hombre y a todos los demás seres vivos, en base a 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Siempre coincidían con esos elementos, ¿verdad? No obstante que fueran chinos, que fueran hindúes, que fueran de Babilonia, en fin, de donde fuera. La China antigua, entrando en el primer milenio antes de nuestra era, se manifestaban algunas concepciones espontáneas, materialistas. Solo voy a entrar con el materialismo histórico. Ellos estimaban que la totalidad de los fenómenos y cosas se originan en virtud de la conexión de 5 fuerzas ciegas o primeros fundamentos de la naturaleza, ¿verdad? Madera, metal, agua, fuego y tierra, que tienen como un sustrato común el sí. Sí quería decir aire o éter. Más tarde, a finales del siglo VI y principios del V, aparece antes de nuestra era la escuela del taoísmo, representada por Lao Tse y Chuang Tse, la cual propone un sistema filosófico coherente. Y esta escuela proclamaba en forma determinista que la naturaleza y la sociedad tienen un rumbo, un camino, el Tao, sin la intervención de una fuerza sobrenatural alguna. Y según el Tao, todo el mundo se mueve y cambia, y en ese proceso todas las cosas se transforman necesariamente en sus contrarios. En el devenir infinito del cambio, lo viejo se ve superado por lo nuevo. Y esa es una visión dialéctica, pues, porque dentro de lo viejo nace lo nuevo, pues. He aquí una visión dialéctica primaria, natural, espontánea, ingenua, si se quiere, pero en fin de cuentas dialéctica. Dialéctica es de 2 elementos, una interacción de 2 elementos. Posteriormente, en el siglo IV antes de nuestra era, Yan Chu, discípulo de Lao Tse, negó la existencia de las fuerzas sobrenaturales y se opuso al culto de los antepasados o de los ancestros, como lo profesan en China y en Japón. Y esos criterios constituyeron una fuerte oposición a los postulados racionalistas y conservadores de la escuela de Confucio, que era un pensador progresista y de avanzada, que a la postre se resultó siendo el materialista más notable de la época. Y hubo otro filósofo, Sun Tzu, en el año 296, antes de nuestra era, muy antiguo, y que él decía que el cielo carece de conciencia y se reduce a una más de las partes de la naturaleza, y esta doctrina constituye el fundamento de los Fatsia, o sea, de los legistas, quería decir legisladores, quienes emitieron algunas ideas acerca del Estado y el derecho, en el sentido de que la legislación del Estado debía suprimir las relaciones del clan, del patriarcado, y transformar esta en la sociedad, tal como la conocen. Entonces fueron evolucionando. Ahora también los antiguos griegos romanos tuvieron su concepción materialista, ¿verdad? Como los sofistas, tales de Mileto y todo. Ustedes pueden ampliar eso ahí en el libro del doctor César López Perma. Y hubo pensadores materialistas como Leucipo, Anaxágoras, Demócrito, Empédocles, Leucipo. Todos ellos pues eran pensadores materialistas, ¿verdad? Los sofistas, que se ubicaron también en esta línea. Y los sofistas hacen pues que nazca lo que se llama después la ética, porque hacían radicar todo el origen de los principios o toda la justicia en la conveniencia o no del más fuerte, ¿verdad? Claro que otras teorías los vinieron a cambiar eso, y por eso se les decía sofistas, ¿verdad? También está el periodo helénico, régimen esclavista griego, en la escuela de Epicuro, con la teoría atomista de Leucipo, democristiana. Epicuro no logra ir más allá de una concepción contractualista, utilitarista y por tanto idealista. Pero eso ya lo vimos del derecho natural en el día ayer que leímos esto. Entonces, la concepción materialista
Por ejemplo, también la promulgan o la sostienen algunos de los grandes genios, ¿verdad? Como Leonardo da Vinci, Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei, que todo lo asociaban pues todo el derecho y todo el sistema normativo político lo asociaban a la naturaleza del hombre. Vamos a ver, para Spinoza también, los escritos de Spinoza son fabulosos realmente, de mucha profundidad. Holandés, filósofo de origen holandés, que en su teoría de los fenómenos sociales siguió a Hobbes, que consideraba que el origen del Estado del Derecho radica en un elemento contractualista a la vez que racionalista, y en virtud de ello el derecho queda reducido a simples relaciones de hechos y disposiciones arbitrarias determinadas por poderes individuales. Las 8:10 ya. Entonces, el origen del derecho es la concepción materialista dialéctica, la más conocida es la sostenida por Carlos Marx y Federico Engels en 1820-1895, tomando como base la filosofía clásica alemana de Kant, Fichte, Hegel, Ludwig Feuerbach, etc. También en la economía política inglesa de Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo y otros. Y entonces el materialismo histórico se define como una parte con carácter de ciencia de la filosofía materialista dialéctica, cuyo objeto es investigar las leyes generales de desarrollo de la sociedad. El concepto más importante y fundamental del materialismo histórico es la categoría que constituye la formación económico-social, porque desde esa concepción, desde esa abstracción, es que estudian el origen del derecho y del Estado. Y también las estructuras, superestructura político-jurídica e ideológica. Y ellos dicen que la formación económico-social es el conjunto de relaciones de producción históricamente articuladas y dentro de tales asumen carácter primario y determinante en las relaciones materiales. El conjunto de estas relaciones de producción prevalecientes en una sociedad determinada, vinculadas a un determinado nivel de fuerzas productivas, forman la base económica de la sociedad, la que determina y condiciona las ideas o las concepciones jurídico-políticas e ideológicas a donde corresponde el derecho y el Estado. Cuando la base cambia, sufre también modificaciones el derecho y el Estado, y a la vez la base cambia, se transforma gracias al desarrollo de la economía, de las fuerzas productivas que constituyen el elemento más dinámico de la producción. Si no, miren ustedes cómo cambiaron las sociedades después de que apareció el teléfono celular, las computadoras y todo eso. Y otro elemento importante que toma en consideración el materialismo histórico es la denominada lucha de clases, que se explica por el enfrentamiento activo y constante que mantienen las clases sociales antagónicas como consecuencia de la contradicción fundamental entre sus respectivos intereses. Y ese enfrentamiento es considerado como el motor de la historia. Siempre en toda formación social clasista y en ciertos momentos de su desarrollo histórico, los intereses de una clase social coinciden con la necesidad objetiva de adecuar las relaciones sociales de producción caducas al nivel alcanzado por el desarrollo económico. En cambio, los intereses de otras clases entran en contradicción con las nuevas relaciones sociales. Por ello, la lucha de clases es la expresión política de la ley, de la necesaria correspondencia y contradicción entre el carácter de las relaciones de producción y el nivel de la economía o de las fuerzas productivas. No es solo la economía, ¿verdad? Así, tomando como base esa plataforma conceptual de los expositores, los autores del materialismo explican el origen del derecho del Estado señalando que no ha existido siempre el derecho en el Estado. Aparece en el lugar y en el instante en que la sociedad se descinde en clases antagónicas a causa de la privatización de la propiedad sobre los medios de producción. Y antes de que surgieran las clases, el Estado y el derecho, dicen ellos, existía el régimen de la comunidad primitiva, que era como un concepto de manada primitiva, que era la infancia del género humano.
y que después adoptó una organización gentilicia, ¿verdad? Porque ya estaba vinculada con otros lazos familiares y de familias ampliadas, ¿verdad? Y pues la vida y el trabajo conjuntos en esa época, pues requerían de reglas que eran costumbres y que no exigía de un aparato coercitivo especial, sino se basaba en la fuerza de la costumbre y la conveniencia también. Nadie quería actuar contra sí mismo, ¿verdad? Que era la misma sociedad. Luego se producen las divisiones del trabajo, primero entre la mujer y el hombre, y después entre las tribus pastoras y las agricultoras, entre la ganadería y la agricultura. Después, con los inventos, pues se obtiene mayor producción y los oficios se separan de la agricultura, surgen numerosos grupos sociales y todo eso, ¿verdad? Entonces, no basta para analizar el objetivo acerca de su origen, pues se dice que el fenómeno jurídico, en tanto que es una instancia supraestructural, no puede ni debe entenderse independientemente de las condiciones que ofrece la vida social materialista, pues el origen de lo jurídico solo es explicable a raíz de las relaciones sociales de producción en su más amplia acepción. No necesariamente que nos conduzca a un determinismo económico, ¿verdad? Pero para lograr un análisis objetivo de su origen, del origen del derecho, no basta explicarnos desde una perspectiva normativista tampoco. O sea, no es suficiente con tratar de interpretar estrictamente los condicionamientos jurídicos, como pretendía Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, sino que hay que asumir una posición dialéctica y tenemos que establecer sus causas existenciales, sus fundamentos, que subyacen en el seno de la vida social materialista, pero teniendo el cuidado de no olvidar que el hecho de que el ámbito jurídico se encuentre sustentado en el fenómeno económico, pero no como un reflejo mecánico de este, no significa que deje de intervenir la voluntad humana traducida en clases sociales, de modo que el derecho es la expresión de esa voluntad que basada en la experiencia de la vida y de las relaciones sociales, sirve de beneficio colectivo mayoritario o a la inversa, ¿verdad? Como sucede en sistemas socioeconómicos de privilegios y reducidas preferencias, ¿verdad? Entonces ellos dicen que el derecho, como conjunto de reglas de conducta, expresan la voluntad de la clase dominante establecidas en el orden jurídico y protegidas por el Estado. Y con eso se trata de proteger, asegurar y desarrollar las relaciones y disposiciones sociales desventajosas y convenientes a las élites, ¿verdad? De las clases dominantes. Muy bien, joven. Entonces, hasta ahí llegamos con estas breves explicaciones. Tienen que leer sus resúmenes, esos que les di. No tiene sentido que yo lea eso, como les decía. Y quería darles una visión mucho más amplia de lo que ha sido todo este movimiento filosófico desde la antigüedad. Realmente una vida no basta para explicar esto, pero se hace todo lo que sea posible para que cambie un poco la moral del futuro abogado. Realmente esto tiene que cambiar de alguna manera. A veces las cosas se resuelven por sí solas, pero no es así siempre. Bien, jóvenes, entonces ya saben que tienen que actualizar su correo electrónico o si ya lo tienen, pues revisarlo. Porque si tienen un correo electrónico registrado y se van a someter al examen con otro, pues naturalmente no les va a funcionar, ¿verdad? Así es de que sean disciplinados, sean formales, estén antes de la hora en el examen y no se pierdan ese examen. Es mucho más sencillo examinarse en el examen programado. Esto es tan importante como una audiencia judicial, ¿verdad? Sí, Herbert, ¿qué me dice? Licenciada, buenas noches, mucho gusto. Aquí solo con una pregunta así rapidito para quedar un poco claros, o no sé si ya lo explicó, yo no puse atención. El contenido sobre el primer parcial es lo compartido por medio de Classroom, el material que usted nos ha compartido. Correcto.
Gracias, los libros licenciada. que les he dicho, ¿verdad? Y lo que les envié. No es solo el material que les envié por Classroom, es también los libros que les señalé, como, no todo, ¿verdad? Sino que las partes conducentes que ustedes las pueden determinar. Máximo Pacheco, el doctor Luis César López Permut, ¿verdad? Lo que pudiera ayudarles de García Maínez y las clases que hemos trabajado, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el programa, licenciada? Disculpe. Primera y segunda unidad. Muy amable. ¿Verdad? Sí, es que guiémonos así. Aunque no pueda evaluar hasta el último puntito y aparte, pero bueno, ahí está la sustancia, ¿verdad? El examen, si les, no sé si voy a poner 30 preguntas o 15, entiendo que 30 preguntas les ayudan más. No es lo mismo perder 2 preguntas o 3 preguntas y en esas 3 preguntas van 6 puntos, que perder 3 preguntas y solo 3 puntos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bien, jóvenes, les deseo que todo esté bien para ustedes y que hagan un buen examen, ¿verdad? Hay que sumergirse en esa corriente de pensamiento de filosofía del derecho. Hay que entenderla, internalizar. Bien, jóvenes, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jóvenes, hasta luego. Feliz noche, gracias. Gracias, licenciada. Nos vemos el lunes, primero Dios.